Buenos días, son las 11 de la mañana de este martes 10 de diciembre, que no es un martes cualquiera, porque damos comienzo aquí a un nuevo espacio dentro de Infoactualidad. Ya sabes que Infoactualidad es el periódico que desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid lleva la opinión a la propia universidad, es un espacio plural de opinión dentro de la propia universidad y más allá de sus fronteras. Pero nos faltaba algo dentro de Infoactualidad y nos faltaban unos buenos desayunos. Esos desayunos a media mañana que se convierten en la charla con los compañeros de trabajo, con los colegas, con los especialistas en definitiva, en los que podemos comentar las incidencias del día y aquellos otros aspectos que nos parezcan relevantes. Y qué mejor manera que inaugurar nuestros desayunos hoy aquí en Infoactualidad que con el protagonista que tenemos a continuación. Decía que hoy van a ser unos desayunos un tanto especiales porque ni más ni menos que vamos a tener con nosotros a un vampiro. Vamos a desayunar, sí, con un vampiro. No se preocupen, esto es una forma de hablar metonímica porque tenemos con nosotros al autor de la novela El vampiro de Silesia. Buenos días, damos la bienvenida a Lorenzo Fernández Bueno, que es el autor de la novela de la que vamos a charlar en los próximos desayunos a lo largo de la próxima hora. Creo que es un momento adecuado para que todos nos quedemos aquí, para engancharnos, porque se trata de una novela bastante especial. Creo que nos vamos a retrotraer en el tiempo, nos vamos a ir al siglo XVI, también al siglo XIX, al siglo XXI, con personajes bastante enigmáticos que hacen de esta novela pues una mezcla entre novela histórica, novela de ficción, mucha intriga y desde luego unos escenarios impresionantes. Vamos a ir a esa Venecia, pero me temo que no es la Venecia de Canaletto, sino una Venecia mucho más enigmática, donde pasan muchas cosas y muchas historias de vampiros. Vamos a dar, como os decía, vamos a dar la palabra a nuestro compañero Borja, que va a realizar la entrevista a nuestro protagonista de hoy. Todo un gran estreno en estos desayunos de Infoactualidad, pero simplemente reseñar unas breves notas que el propio autor nos va a completar. Lorenzo Fernández Bueno es periodista y escritor. Es el fundador y director de la revista Enigmas, del Hombre y del Universo. Colabora actualmente en un espacio del programa radiofónico La Rosa de los Vientos, y entre sus numerosas obras que preceden a la novela que nos presenta hoy, podríamos reseñar, simplemente voy a enumerar algunos títulos que el propio autor se encargará de, a los que el propio autor añadirá muchísimas más obras que a nosotros se nos escapan, o que no es que se nos escapen, sino que no vamos a comentar en estos momentos. Por ejemplo, Las claves del Código da Vinci, 20 relatos inquietantes, Operación Al-Ándalus, Crónicas del misterio, Víctimas del misterio, Los guardianes del secreto, Las caras de la discordia. Sin duda, toda una trayectoria que ha dado como culminación una novela cuando menos interesante. Así que cedemos la palabra a Borja de Jorge, que va a sacarle todos los entresijos que nuestro autor nos quiera desvelar. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la profesora de Filología Española del Departamento de Filología Española 3, Isabel Hernández Toribio, esta magnífica presentación que nos ha hecho, y a Lorenzo Fernández Bueno por venir. Pero también, bueno, hay que dar las gracias a quienes han hecho posible estos desayunos, que son los técnicos del Laboratorio de Medios Audiovisuales, los chicos de audiovisuales del periódico también, así como a todos aquellos que estáis ahí viendo lo que pasa en estos momentos. Y bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña entrevista a Lorenzo Fernández Bueno, que hay que ver que España es uno de los países donde la televisión más se ha adentrado en el terreno de lo paranormal. Bueno, todos conocemos el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, y usted también ha hecho un programa de misterio que es Rastreadores del Misterio en Telemadrid. Más o menos, ¿por qué el público español le interesan tanto estos temas? Sí me gustaría, buenos días, antes que nada agradecer
a todos vosotros que en esta mañana fría, pero cálida, ¿no? Porque aquí estamos en un entorno mucho más cálido, que me estéis acompañando, que nos estéis acompañando. Quiero agradecer a Borja que haya tenido a bien invitarme para venir a hablar de la que es mi primera novela, por supuesto a Isabel, esa presentación que ha hecho, a los compañeros de Infactualidad y por supuesto a la Facultad de Ciencias de la Información, que me permiten, yo creo que casi 20 años después, volver ya no como alumno, sino volver como periodista, como no sé si novelista, porque para mí ese es un concepto muy grande, pero sí para presentar algo que me hace mucha ilusión, ¿no? que es la primera novela. Dicho lo cual, pues te diría que España siempre ha sido un país especialmente propenso a todo esto del misterio, ¿no? Donde se ha tratado siempre con mucha profesionalidad, donde los medios que se pueden aplicar a cualquier programa deportivo, a cualquier programa económico, a cualquier programa incluso del corazón, se han aplicado también a estas cosas del misterio, porque huyendo quizás de la superstición, huyendo de la crítica que prácticamente te dice que hay determinadas historias que no son reales, y como periodista te pones a escarbar y te das cuenta de que sí, que hay argumentos que lo pueden validar, eso ha permitido que en España haya ahora mismo una generación, posiblemente encabezada por gente como Iker Jiménez, por Javier Sierra también, como grandísimo novelista que es, que están demostrando que estos temas se pueden tratar de forma seria y que además no sea incompatible con que la gente a través de la radio, la televisión o cualquier otro medio, prensa escrita, se pueda divertir con ello, ¿no? ¿Por qué decidió hacerse periodista experto en fenómenos paranormales? Vamos a ver, es que yo creo que una cosa lleva a la otra. Yo cuando era muy pequeñito tenía clarísimo que me gustaban estos temas, ¿no? Vosotros sois muy jóvenes, seguramente no lo recordaréis, pero en los años 70, principios de los 80, había un programa de televisión que se llamaba La Puerta del Misterio, que presentaba el que posteriormente fue mi jefe y en cierto modo una especie de padre espiritual. Se llamaba Fernando Jiménez del Oso. Este señor, en su momento, cuando la televisión no se medía por sares, porque solo había dos cadenas, la primera que se veía regular y la segunda que se veía bastante mal, pues este señor conseguía aglutinar en torno a su programa todos los lunes por la noche alrededor de 10 millones de personas. Eso hoy en día rompería cualquier canon, ¿no? de lo que son las modernas audiencias. Pero por aquel entonces aquel hombre magnético, absolutamente magnético, que te ofrecía datos y que te invitaba no a que te lo creyeras, sino a que tú opinaras sobre lo que él te estaba ofreciendo, pues a mí despertó algo en la cabeza de aquel jovencito que dijo, estos temas me encantan. Y a partir de ahí intenté buscar una carrera que se pudiera moldar a lo que era mi pasión, investigar estos temas de misterio, de lo raro, ¿no? Y encontré periodismo y lo tenía clarísimo, ¿no? Yo con 14 años tenía clarísimo que quería ser periodista, como todos los que lo tuvimos muy claro desde tan pequeñitos. Tenía claro que quería ser corresponsal de guerra, hasta que fui a una primera guerra y dije, ya no vuelvo. Y a partir de ahí pues me dediqué a estas cosas, ¿no? De todo lo que ha investigado, ¿hay algo que le haya impactado especialmente? Te diría que bastantes cosas, ¿no? Porque mi trayectoria en lo que es el ámbito de los fenómenos raros, ¿no? Te podría decir que fue variando conforme fui creciendo, ¿no? De los 18 a los 22 años, más o menos, mi pasión absoluta eran los fenómenos extraños. Es decir, yo donde decían que había cosas raras dentro de una casa, allí me presentaba yo para intentar ver si era verdad. Como cronista simplemente, ¿no? Para entrevistar, para intentar saber. Y siempre me pasaba lo mismo. O llegaba 2 horas después de que lo que fuera hubiera pasado, o cuando yo me iba 2 horas después se producía, con lo cual nunca me encontraba con la historia. Después cambió mis gustos hacia lo que eran figuras históricas, por ejemplo, como la de Jesús de Nazaret. Me imagino que todos recordaréis el Código da Vinci. Yo creo que es ese gran bestseller, ¿no? De los últimos, yo creo que del último siglo, ¿no? 200 millones de ejemplares vendidos, se dice pronto. Y a partir de ahí inicié una búsqueda que me llevó a lugares tan lejanos, pues Israel, Pakistán, parte de Francia, zonas determinadas de Argentina, intentando seguir el rastro de esa figura que los escritores más heterodoxos nos decían que no había fallecido en la cruz, sino que realmente había sobrevivido. Ya sabéis la historia, ese linaje sagrado que supuestamente se perpetúa con los años. La verdad es que aquello me sorprendió, pero si hay un tema que a mí me ha marcado, posiblemente porque se produjo en mi tierra, son unas caras, que seguramente habréis oído hablar de ellas, en el año 71, en una humilde cocina de un pueblo mucho más humilde de la provincia de Jaén, donde por aquel entonces prácticamente nadie iba, de repente empiezan a aparecer caras en el suelo. Estamos en el 71, con lo cual estamos en pleno régimen franquista. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello o era un fraude o era un fraude. Y los que estaban detrás de aquello tenían que ir a la cárcel.
Yo llegué por primera vez a Belmez un día de los Santos Inocentes del año 1990 pensando que era un fraude y acabé convencido de que aquello era algo raro. No sé qué es porque evidentemente como periodista ni te voy a decir que se manifiestan los difuntos ni nada por el estilo porque yo soy el primero que no se lo cree, pero la certeza absoluta es que desde hace ya más de 40 años hay unas caras que se aparecen en el suelo de una cocina que han sido sometidas a infinidad de análisis. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas llevó a cabo un proceso de analítica, se precintó la habitación y aquello sigue allí. ¿Ha pasado miedo alguna vez, pero miedo de decir, me largo de aquí? ¿Qué se me ha perdido a mí aquí? ¿Por qué busco yo esto? Muchas veces, porque yo siempre lo digo, yo soy una persona, para que os hagáis una idea, soy una persona muy cobarde. Con lo cual, enfrentarme a situaciones donde dicen que pasan cosas extrañas, para mí es una especie de terapia de choque, ¿no? Porque es intentar combatir mis propios miedos. Lo que pasa es que no lo consigo y por eso sigo yendo a estos sitios, ¿no? Sí te diría que hace 3 años escribí un libro que se llamaba 99 lugares donde pasar miedo. Eran 9 lugares de España y 90 del resto del planeta, ¿no? Lugares a los que intenté ir para captar de primera mano lo que tanta y tanta gente contaba que allí se producía. Y hubo uno en concreto que no se me olvidará jamás, ¿no? Muy cerca de esa megaciudad que es México DF, hay lo que llaman la Venecia de Norteamérica. Hay una pequeña ciudad que se llama Xochimilco, donde prácticamente allí entre los canales se levantan una serie de islas flotantes y encima de esas islas flotantes lo que se colocan son lo que los nativos de la zona llaman chinampas. Las chinampas son pues poco menos que 4 tablas colocadas para que cuando uno se escapa del DF puede ir allí en un camastro tumbarse y relajarse, ¿no? Bueno, pues en una de estas chinampas vivía un señor que se llamaba Julián Santana. Hace 50 años este hombre se fue allí y se separó del ruido, no quería saber nada de la humanidad y decidió irse a vivir allí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en uno de esos días en los que el hombre estaba dado al sano ejercicio de contemplar sus propios pies, pues oyó como de repente de la laguna cercana se oían gritos. Gritos de una niña, pero no de una niña espectral ni fantasmal, era una niña real que se estaba ahogando. ¿Qué fue lo que hizo Julián? Bueno, pues pensar demasiado. Pensó, si voy a salvarla, puede pasar que yo mismo me ahogue, si no voy a salvarla, se va a ahogar irremediablemente. Y en esta tesitura la niña se ahogó. Bueno, pues como la soledad a veces tan puñetera, este hombre llegó a la conclusión de que el espíritu de esa niña volvería del más allá para intentar vengarse por no haberle ayudado. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues crear amuletos. ¿Qué mejor amuleto para defenderse del supuesto espíritu de una niña que una muñeca? Hay que decir que en 40 años consecutivos este señor se dio a la labor de llenar su isla de muñecas. Muñecas que estaban colgadas de los árboles, de su chinampa, del pequeño puertecito que tenía del amarre donde colocaba su barquita. Cuando uno iba allí, nos encontrábamos con un espectáculo absolutamente dantesco, ¿no? Porque las muñecas, con el paso del tiempo, se habían agrietado, estaban rotas, algunas de ellas prácticamente mostraban las órbitas vacías. Era un espectáculo desagradable, sobre todo cuando, y con esto ya concluyo, cuando llegué yo por primera vez y me contaron que Julián hacía 7 años que había fallecido, que lo habían encontrado en mitad de la laguna, ahogado, tal y como empezó esta historia, y rodeado de muñecas. Y decían que habían sido las muñecas quienes se los habían llevado. Con esto os quiero decir que sí, uno entra en el ámbito de la leyenda, pero cuando estás allí, os aseguro que conforme va cayendo el crepúsculo, lo que te invita el lugar es a marcharte cuanto antes por si acaso. Allí sí que pasé miedo de verdad. Hablas de los 99 lugares donde pasar miedo. La mayoría estamos acostumbrados a títulos como los 100 lugares con más encanto de España, 1001 lugares donde no perderse. Dejando a un lado que tus lectores son un poquito masoquistas, ¿qué lugar de esos 99 has dicho, este le recomiendo para visitar, porque está en España y me parece que todo el mundo debería? Sí, hay un lugar que para mí es clave por su belleza paisajística y por su historia. Yo os invito a que vayáis a La Balma. El santuario de La Balma es un santuario que está colgado literalmente de la roca, es como lo más parecido a las casas colgantes de Cuenca. Lo que pasa es que esto está excavado en la roca, con lo que supone, es decir, tienes que entrar a través de una red de galerías que te meten dentro del santuario, de tal forma que una vez que entras sabes que no hay una puerta de emergencia. La única salida que hay es la misma por la que has entrado, intrincada, difícil, con todo lo que esto conlleva, como os digo. ¿Por qué? Porque este santuario, hasta el año 1935, y llegar allí os aseguro que es como montarte en una máquina del tiempo y viajar a ese pasado y vivir, o por lo menos visualizar lo que allí ocurrió, está exactamente igual. Pues hasta el año 1935 este santuario estaba especializado en que cada 8 de septiembre, cuando se producía la romería, allí se juntaban más de 35.000 personas, de los cuales, en
torno a 5.000, 6.000, aseguraban estar enfermos de la peor de las dolencias, porque aseguraban estar poseídos por el demonio. Bueno, pues allí iban porque había unas señoras a las que llamaban caspolinas. Las caspolinas venían de Zaragoza y se les atribuía la facultad de establecer ese combate con el mal y conseguir vencerlo. Además, tenían todas las bendiciones de la Iglesia que permitía que en este lugar se llevaran a cabo exorcismos. Eso forma parte de un tiempo pasado. Lo que pasa es que cuando vas al lugar, allí hay hoy en día una hospedería que es la que te da entrada al propio santuario. Es un sitio, como os digo, absolutamente maravilloso, bello como pocos, con una historia cargada de claroscuros. Merece la pena ir, primero por la historia, segundo por lo bello del lugar y tercero porque todavía hoy mantiene la esencia de lo que fue en ese pasado. Yo os recomiendo que vayáis si es que os atrevéis, claro. Supongo que escribir este tipo de libros entraña algunos riesgos para la salud. ¿Has temido alguna vez por tu vida? He temido por mi vida, pero jamás por nada paranormal. Siempre por algo humano, ¿no? Quizás es a lo que más miedo hay que tener. Brevemente te contaré una anécdota. En otro de los libros que hicimos en su momento, La maldición de los exploradores, era un libro que seguía 10 biografías de grandes exploradores por el mundo. Hasta que no estuve en el último lugar del último de los exploradores, no me puse a escribirlo. Y ese último lugar fue la Antártida, siguiendo los pasos del gran Ernest Shackleton. Y te puedo decir que en el Amazonas, cuando estaba realizando el seguimiento a Percy Harrison Fawcett, el coronel Fawcett fue un hombre que, convencido de que la ciudad de Zeta, como él llamaba, lo que sería el Dorado de los conquistadores, se encontraba en un lugar muy determinado del Mato Grosso brasileño, pues decidió ir a buscarlo, pero nunca más volvió. Entonces, siguiendo esos pasos, nosotros nos metimos por el río Napo, río arriba, en mitad del Amazonas. Es un río, claro, allí decir un afluente del Amazonas es un río que tiene 3 kilómetros desde una orilla a la otra. Y allí sufrimos un asalto, nos asaltaron unos piratas de río, le dispararon al señor que llevaba el motor. El motor para la gente que vive en selva es clave porque es su forma de poder seguir sobreviviendo. Le dispararon, nosotros estuvimos ahí agachados durante muchísimo tiempo hasta que nos dejaron a la deriva, conseguimos llegar a la orilla. Este hombre tenía un agujero importante en la pierna. Y ahí sí pasé miedo porque verdaderamente la sensación que te daba es que en cualquier momento si te matan allí te tiran al río y nadie se entera, te comen las pirañas directamente, ¿no? Y sí recuerdo además como anécdota que caminando río abajo durante aproximadamente 2 kilómetros en selva cerrada, os aseguro que es algo verdaderamente difícil, conseguimos salvarnos gracias al gobierno español, porque de repente llegamos a un chamizo que había en mitad de la selva con la bandera española, con la bandera y con el logotipo de colaboración donde ponía que el gobierno español había proporcionado 300.000 euros a la gente, a los veterinarios que allí había para cuidar de la tortuga amazónica. Menos mal que dimos con un veterinario que pudo salvar a esta persona que prácticamente se estaba desangrando. Ahí sí que pasamos miedo. Donde supongo que no teme por su salud es en la redacción de la revista Enigmas. ¿Cómo es dirigir una publicación de este tipo? Difícil porque evidentemente las publicaciones como la nuestra no se nutren de publicidad. Eso en época de crisis casi te diría que es bueno, ¿no? Porque nosotros no hemos sufrido esa carencia de publicidad que ha cerrado otros medios. Es decir, nosotros nos mantenemos de ventas en España y de ventas en América principalmente. Es una batalla constante porque sabes que tienes que mantener una línea. Si un mes fallas, tienes todas las papeletas para quedarte en la calle. Así te lo digo, ¿no? Pero por otro lado es gratificante, ¿no? Porque aunque al principio fue asumir la herencia del anterior director, de Fernando Jiménez del Oso, un hombre muy conocido, Fernando Jiménez del Oso, para quienes no lo habéis conocido, sería posiblemente lo más parecido a lo que hoy en día es Iker Jiménez, ¿no? Un hombre, bueno, pues extraordinariamente famoso, popular, ¿no? Y claro, asumir esa herencia fue bastante difícil, primero por el dolor que provocaba la muerte de un amigo, principalmente, y después porque sabías que había mucha gente que seguía a ese personaje y que en un momento determinado podían dejar de adquirir el producto, pero salvados esos primeros instantes es gratificante, es mi pasión. Yo es que en una playa cuando estoy cogiendo mi revista le doy besos. ¿Es difícil escribir este tipo de revistas? Por ejemplo, si alguno de los presentes dijera, yo me quiero dedicar en un futuro a este tipo de periodismo del misterio, ¿qué le recomendaría? Pues le recomendaría principalmente que lea mucho, es decir, hay que leer mucho este tipo de temas dentro del ámbito más serio y riguroso que haya. Hace años quizás sí se buscaba más el perfil de una redacción especializada, ¿no? Se buscaba no tanto el periodista de carrera como aquel personaje que de una forma u otra estaba metido en medios de comunicación y que divulgaba sobre estas temáticas. Pero es cierto que ahora mismo cualquiera puede entrar. Yo te puedo decir que tengo la redacción no solo más escéptica de todas las revistas, sino encima más alejada de estos temas. Son todos periodistas que han salido de la facultad y que en un momento determinado han entrado o bien de becarios, como es mi actual redactor jefe,
o bien pues porque venían de otras publicaciones, se han entusiasmado, porque evidentemente escribir de estos temas no es hablar de fantasmas que aparecen en una casa, es que eso yo no me lo creo, o de contactos a través de la Ouija con un vaso de Danone que se manifiestan los espíritus, yo soy el primero que no me lo creo. Hablar de estos temas es hablar de determinados enigmas del pasado, de claves que todavía están pendientes de cerrar, de sucesos que permanecen sin explicación y que no tienen por qué estar cercanos a eso que de una forma u otra forma más parte del folclore, ¿no?, de estos temas. Escribe libros, es director de una revista, ha hecho programas de televisión y además participa en la tertulia de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Qué medio es el que más le une con el público? A mí me gusta más la radio con muchísima diferencia. Yo me imagino que la radio también en cierto modo es, porque es aquello con lo que empecé. Yo empecé a hacer radio con 16 años en una emisora que se encontraba en un pueblo de Madrid, Torres de la Alameda. Teníamos que ir, mi compañero de batallas por aquel entonces, Iker Jiménez y yo, teníamos que ir haciendo autostop hasta esta emisora, porque además teníamos un oyente, un solo oyente, que era el señor que patrocinaba el programa con el discopub que tenía en el pueblo y nos oía para ver si metíamos la cuña de publicidad. Bueno, yo os puedo decir que aquel tiempo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque fue la primera vez que me enfrenté a un micrófono, con muchísimo esfuerzo, porque ahora mismo me oís como me oís, yo soy andaluz y hablando en circunstancias normales yo tengo mi acento andaluz. E intentar quitarte el acento andaluz, aquello fue una auténtica escuela, ¿no? Aprendí muchísimo. Luego empezamos todas esas cadenas piratas, ¿no?, que se repartían por el Madrid de aquel entonces. Y bueno, pues poquito a poco te va llevando el uno al otro. De ahí saltamos a Onda Madrid, de ahí a Radio Voz, de Radio Voz pasamos a Radio Nacional de España y bueno, pues sí que ahora está en Cadena Ser y en Cadena 4 y yo pues estoy donde estoy. ¿Y cuál cree que es el medio que suscita más temor en el espectador? Yo creo que el que es capaz de crear un entorno más mágico, sobre todo para lo que son este tipo de programas, sin lugar a dudas es la radio, ¿no? Porque la televisión te lo da todo hecho, tú estás viendo lo que te están ofreciendo. Te puede gustar más o menos, dependiendo de la calidad que tenga el programa, pero la radio partes de algo fundamental y es de la imaginación del oyente. Y además es que el oyente nocturno no tiene absolutamente nada que ver con el oyente que escucha la radio a lo largo del día. Es un oyente mucho más preparado, generalmente se genera un culto, porque evidentemente cuando uno está a las 2 de la mañana escuchando la radio, o es porque le gusta mucho o es porque le gusta mucho. Por lo tanto, eso te genera que tú te obligues a intentar con la palabra crear imágenes. Y no solo crear imágenes, sino que además las pueda visualizar con su propia imaginación aquel que te está escuchando. Por lo tanto, creo que sobre todo para este tipo de historias, el medio que puede provocar que una persona ría, llora, sienta miedo, como la radio, ninguno. Y llegados a este punto, me llama poderosamente la atención que haga una especie de mezcla de géneros y escriba un libro con las 101 preguntas de los oyentes de La Rosa de los Vientos, que obviamente no podía tener otro título que Me llama poderosamente la atención. Para quienes no lo sepan, ¿puede explicar cómo surge este libro? Pues de casualidad, porque si no, no hubiera surgido jamás, ¿no? O sea, este tipo de casualidades que se dan. Yo cuando entré en la tertulia de La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, hace ya 4 años, pues tenía una coletilla, una muletilla, que sigo teniendo todavía, ¿no? Y es que cada vez que termino de narrar una información, siempre digo, me llama poderosamente la atención el hecho de que, me llama poderosamente la atención. Y como os digo, el oyente es muy sabio, sobre todo el oyente nocturno. Y en aquellas primeras intervenciones en la Rosa, hubo una oyente, no se me olvidará jamás, que se quejó, ¿no? En un foro de Facebook puso, es que hay que ver este nuevo tertuliano que es que le llama todo poderosamente la atención. Y lo dije en la radio, dije, joder, voy a tener que abrir un foro que se llame Me llama poderosamente la atención. Bueno, pues 2 minutos después ya estaba abierto. Ya estaba abierto y de hecho me lo cedieron. Lo hizo nuestro querido Martín Expósito, que es compañero del programa. La sorpresa fue cómo al cabo de 1 hora ya había 1000 personas debatiendo, compartiendo información, criticando amablemente dentro de ese foro que a día de hoy reúne a más de 13.000, 14.000 personas debe de haber ya, que como os digo, de una forma muy amable aportan todos los aspectos que yo creo que reúne el periodismo. Es un foro muy democrático, un foro de debate principalmente, ¿no? Y a raíz de eso surgió un libro. Dijimos, bueno, pues vamos a intentar preguntar a los oyentes cuáles son esos temas de historia, de astronomía, de ciencia, de enigmas del pasado, anomalías, fenómeno ovni también, por supuesto, que más les han llamado poderosamente la atención. Y esa iniciativa la pusimos en marcha durante 3 fines de semana, o al menos esa era la pretensión, porque el primer fin de semana teníamos ya más de 2.000 preguntas, con lo cual tuvimos que hacer una selección y convertirlo en 101 preguntas de los oyentes de La Rosa de los Vientos. Siempre lo digo, es un libro de un autor, pero con 101 participantes, con lo cual es muy gratificante. Y llegados a este punto ya nos metemos de lleno en el libro que viene a presentar hoy, que es El vampiro de Silesia, pero
¿Vampiro o vampira? Porque yo tengo ahí un poquito de duda al respecto. ¿Es vampira o vampiro? No lo voy a desvelar, claro, porque si no, ¿qué gracia tiene? Vamos a ver, es algo... No es el vampiro clásico, o por lo menos el vampiro al que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. No es Crepúsculo, por supuesto. Yo siempre lo digo, y permitidme que lo diga así, en este libro no hay, o casi no hay vampiros, casi no hay adolescentes y hay mucho sexo. O sea, yo eso sí os lo digo porque es algo que, por ejemplo, en Crepúsculo no te encuentras, ¿no? Entonces he intentado irme más a la figura del vampiro antropológico, ¿no? De ese vampiro en el que se creía especialmente desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y que incluso todavía hoy, porque para realizar este libro también he intentado viajar a los lugares que aparecen, incluso día hoy en determinadas aldeas de regiones, por ejemplo, como Silesia, ¿no? Te encuentras poblaciones como Katowice, rodeada de montes, en los que prácticamente hasta hace muy poquito tiempo casi no se podía acceder. Allí te encuentras que todavía, en pleno siglo XXI, esas leyendas, para ellos, incluso certezas, siguen vivas. Se lo comentaba Isabel, es que encontrarte en aldeas donde cuando hablas de este tipo de temáticas la gente se agarra al crucifijo, os aseguro que impacta, porque estamos en un siglo tecnológico de Facebook, de Twitter, y eso parece que pertenece al pasado, pero está muy presente. Y por último, y como prólogo a la presentación del libro, ¿por qué una novela sobre un vampiro encontrado en una isla de Venecia relacionada a su vez con un papa del siglo XVI? Pues por una casualidad. Date cuenta que la historia que os voy a contar ahora es una historia que está basada en algo real que ocurre en marzo del año 2009. Tirando del hilo, intenté buscar, en base a lo que allí se descubrió y que os voy a contar ahora más adelante, pues intenté buscar quién era la persona que dirigía los designios de la cristiandad en aquel tiempo. Estamos en el siglo XVI y me encontré con un papa absolutamente fascinante, extraño, llamado Felice Peretti, que acabó sentándose en el sillón de Pedro con el nombre de Sixto V. Era un papa que alcanzó pues, lo máximo, ¿no? Dentro del orbe cristiano católico, lo alcanzó ya muy mayor, consciente de que quizás era más humano que divino y que le quedaba muy poco para enfrentarse a esos demonios a los que él había estado combatiendo por dogma de fe durante toda su existencia. La historia de este personaje es absolutamente fascinante, sobre todo por lo que hizo y por lo que tiene que ver con la novela. Pues puedes empezar con la presentación cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a ello. ¿Le doy al Enter? No. Escape. Vale, aquí estamos. Escape. Claro, como yo soy también de otro tiempo, a mí donde esté la Olivetti Epsilon 2000, esto de los ordenadores todavía no. Encima sin gafas. Vamos a ver cómo se pone a pantalla completa. Es que no veo. ¿Alguien sabe cómo se pone a pantalla completa? Bueno, pues os diré, intentaré ser breve, aunque siempre que digo que voy a ser breve, los que me conocen se ponen a temblar. Tú ya sabes, Borja, sí. Isabel, cuando veáis que me extiendo demasiado, vosotros mismos empezáis a buchear, ¿no? Para que me calle. Bueno, pues qué deciros, ¿no? El vampiro de Silesia surge por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos. En primer lugar, porque yo soy un apasionado absoluto del género, de uno de los géneros literarios más quizás olvidados, ¿no? Dentro de esta cosa tan grande que es la literatura, y es precisamente el género gótico que gesta grandísimos autores, especialmente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Sobre todo soy un apasionado de una novela que escribió un irlandés al que llamaban el bondadoso Barbarroja, Bram Stoker, que se llama Drácula, ¿no? De hecho, en El vampiro de Silesia hay muchos guiños a esta novela. Si la habéis leído, sabréis que Drácula se basa en un conjunto de diarios que los protagonistas van narrando en primera persona. Bueno, pues yo he intentado adaptar o hacer un guiño a Bram Stoker precisamente en parte de la novela, creando una serie de diarios que lleva una serie de médicos en unas zonas determinadas del este de Europa. Pero bueno, ahora iré ahí. ¿Por qué me meto yo con este tipo de temas? Bueno, pues os puedo decir que cuando tenía 14 años llegó a mi cabeza una historia que creo que marcó mis gustos literarios y sobre todo casi hasta mi trayectoria vital, ¿no? Os puedo decir que en el año 1816 es un año que es conocido como el año sin verano,
porque hubo un volcán en Indonesia, explotó el volcán Tambora, cubrió todo el planeta de cenizas, y ese verano se produjeron, todo ese año se produjeron una serie de desarreglos meteorológicos que hicieron que fuera un año especialmente frío. Bueno, pues en este lugar, para mí por lo menos, nació una pasión, ¿no? Este lugar se llama Villa Diodati, se encuentra en el lago Ginebra, en Cologne, Suiza, y en este lugar, ese verano concretamente del año 1816, se reunían varios personajes que intentaban hacer excursiones por el entorno, pero como el entorno estaba muy frío, decidieron quedarse en esta villa enorme leyendo cuentos. Y estaban leyendo un cuento que se llamaba Fantasmagoriana, un cuento de fantasmas, fantasmas alemanes, no porque los alemanes sean fantasmas, sino porque era de fantasmas, alemanes. Bueno, pues en este lugar, después de leer ese cuento, 4 de esos personajes que participaban de la tertulia se propusieron un reto: escribir el relato de terror que marcara de una forma u otra una época. Los que allí se encontraban era Lord Byron, el sexto conde de Byron, sexto barón de Byron. Estaba también William John Polidori, su médico de cabecera. Estaba Percy Shelley y estaba su esposa Mary Wollstonecraft Cadby, que pasaría a la historia como Mary Shelley. Pues bien, de este lugar surgieron obras que pasaron sin pena ni gloria, pero hubo 2 que marcaron ese siglo XIX. Por un lado, El vampiro de Polidori, que sentaría las bases de lo que posteriormente, en el año 1897, utilizaría a Bram Stoker para crear su Drácula, y sobre todo el Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. A mí aquella historia me hizo primero tener una pasión por este tipo de literatura, donde había personajes como los que tenéis aquí. En la esquina superior de izquierda, Sheridan Le Fanu escribió Carmilla, el primer relato de vampiros con una protagonista, con una mujer que hacía las delicias nocturnas de quienes se paseaban por los caminos en los que ella estaba, ¿no? También estaba Byron, Polidori y este señor de barba, que es, como os digo, el conocido como el bondadoso Barbarroja, Bram Stoker, que posiblemente haya sido la persona que más pesadillas ha creado y más creará a lo largo de muchas generaciones con su obra Drácula. Pero siendo consciente de que estos literatos tenían que basarse en historias reales, intenté indagar un poquitín más, y así me apareció la figura que tenéis a la izquierda. Vladislaus Dragulia se llamaba. Este era un voivoda rumano, voivoda de Valaquia, más conocido como Vladimir Tepes. Tepes significa el empalador. Este señor fue un auténtico héroe en Rumanía, de hecho todavía hoy lo sigue siendo, porque en esas fronteras tan difíciles del este se dedicaba a combatir con auténtica pasión y posiblemente despertando muchos horrores contra el ejército otomano. Es el Drácula que utiliza a Bram Stoker para crear a su personaje. Y por otro lado, esta mujer que tenéis ahí, Elizabeth Báthory, ha pasado a la historia con el sobrenombre triste de la Condesa Sangrienta. Fue una mujer, en su tiempo, estamos en el entorno del siglo XVI-XVII. Esta mujer, ni tan siquiera los reyes de su tiempo ella no tenía que arrodillarse ante los reyes de su tiempo. Tenía tantos títulos nobiliarios que posiblemente era la persona más importante de su época. Y decían las crónicas, que era una mujer muy bella. Y ella, intentando no perder esa belleza, a la edad de 40 años recurrió a su consejera, a su ama de llaves, una mujer llamada Torco, de la que se decía que controlaba las artes de la hechicería. Y lo que le indicó es que para poder mantener esa eterna juventud tenía que bañarse en la sangre de doncellas, a ser posible vírgenes. Bueno, pues en el tiempo en el que estuvo desarrollando este macabro ritual, llegó a matar a más de 600 doncellas que quedaron metidas en los sótanos de su castillo de Kachvite, en Hungría, donde se decía que se daba ese horrendo festín de colocarse debajo de los cuerpos abiertos en canal para que la sangre cayera sobre su cuerpo. Finalmente fue condenada no a muerte, porque no podían condenarla a muerte dado el rango que tenía, pero sí fue condenada a morir emparedada. Pues bien, aquello en aquella mente infantil mía, imaginad, 16 años, dormía muy poco leyendo este tipo de historias, me llevó a seguir profundizando y despertó una pasión por ese género que yo creo que ahora ha cristalizado en lo que es esta novela. Sobre todo porque hay ciudades que parecen que están hechas para este tipo de temas, ¿no? Venecia, sin lugar a dudas, es una de ellas, ¿no? Venecia ha sido, sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, el centro político, social, comercial más importante de la historia de la humanidad. Allí entraba todo, pero no todo lo que entraba era bueno. Os quiero decir que en Venecia, en el siglo XVI, cuando la peste negra empezó a hacer estragos, el primer lugar donde se asentó
fue en este lugar, en Venecia. De hecho, todo el mundo sabéis perfectamente que en Venecia hay mucha agua, pero hay muy poca tierra. Y en cuestión de 3-4 meses eran más de 150.000 las personas que habían fallecido víctimas de esta enfermedad. ¿Qué fue lo que decidió el consistorio? Bueno, pues vamos a habilitamos una isla y allí plantamos, no una fosa común, pero sí vamos apilando los cadáveres para que los vecinos, los sepultureros, los vayan quemando. En islas, por ejemplo, como esta, Poveglia, hoy en día conocida como la Isla Maldita. Muy poquita gente va allí, tan solo 3 agricultores que cultivan vides y dicen que allí pues, se generan los mejores vinos de Venecia. Evidentemente es normal. Pensad que de aquel tiempo la isla subió su superficie hasta 10 centímetros en base a las cenizas de aquellos que fallecieron. Por lo tanto, la materia orgánica del suelo, claro, tiene que dar muy buenos vinos. Allí iban estos doctores, los conocidos como doctores de la peste. En estas narices metían esencias para intentar evitar que el mal les afectara a ellos, pero evidentemente al final pues pasaba lo que pasaba, y es que también ellos mismos formaban parte de esas enormes piras funerarias. Pero vamos a la historia, al germen, como os decía al principio, que a mí me despierta el interés por decir, joder, aquí hay una buena historia para construir una novela. En el año 2009, mes de marzo, en la isla de Lazareto Nuevo, se encuentra a 3 kilómetros de Venecia. Hay un arqueólogo que posteriormente utilizo para crear una ficción dentro de la novela, que se llama Matteo Borrini. Este señor es antropólogo forense de la Universidad de Florencia. Él se encuentra excavando una fosa común, supuestamente de aquella época, del tiempo de los apestados, y se da cuenta que después de sacar del pasado un total de 1.600 cuerpos, que se dice pronto, hay uno, tan solo uno, que tiene unas características especiales. No se corresponden con nada de lo que ha encontrado. Ahí podéis ver a Matteo Borrini en el momento en el que está trabajando y a sus ayudantes cuando empiezan a desenterrar ese cuerpo extraño. Matteo Borrini, hay que decir que aparte de antropólogo forense, es uno de los grandes folcloristas que hay en Italia. ¿Qué es lo que se encuentra Matteo Borrini que tanto llama su atención y que a mí me despierta pues en la cabeza algo, ¿no? Un cable que de repente se funde y dice, aquí hay algo para una novela? Pues lo que encuentra es esto. Encuentra un cráneo con un ladrillo incrustado en la boca. Él, como buen forense, en una primera analítica llega a la conclusión de que el cuerpo de esta persona, aún con vida, ha sido torturado hasta límites inconfesables. De hecho, ese ladrillo se le ha introducido en la boca cuando todavía permanecía con vida, en una tortura infinita. Y él llega a la conclusión de que se encuentra ante el primer ritual de exorcismo realizado a un vampiro de esta región de Europa. Hay que decir que había vestigios, se habían encontrado vestigios en algunas zonas de Alemania, del norte de Alemania, por supuesto en países del este, pero nunca con tanta claridad y tan perfectos como esta que desde ese instante fue conocida como la vampira de Venecia. Matteo Borrini continuó con sus investigaciones y recrearon cómo era el rostro de aquella mujer. Una mujer que en el año 1576, como os digo, fue sometida a una tortura infinita porque se pensaba que era ni más ni menos que una vampira. Bueno, pues esta historia se aleja mucho del mito, porque es mito, del vampiro que tenemos todos en la cabeza, ¿no? De esa figura estilizada, de larga capa, noble, que procede de cualquier país del este, y nos mete más en la figura del vampiro antropológico, de lo que se creía por aquel entonces. Y escarbando, en la parte documental que incluyo en la novela, me encontré con varios libros, ¿no? Este, por ejemplo, se escribió a finales del siglo XVII, se llamaba De Masticatione Mortuorum, donde se decía que los masticadores de mortajas, como eran conocidos entonces los vampiros, porque el concepto vampiro no existía por aquel entonces, se decía que en épocas de peste, los sepultureros, cuando de repente se pensaba que la enfermedad ya estaba erradicada, cerraban las tumbas, pero la enfermedad en ocasiones volvía a surgir y entonces tenían que volver a abrir las tumbas para meter nuevos cadáveres. Cuando esto sucedía, los sepultureros se encontraban con que había cuerpos que no se correspondían con lo que tenía que haber. No había cuerpos en avanzado estado de descomposición, sino que lo que se encontraban eran cuerpos engordados, de los que parecía brotar sangre de nariz y boca, el cabello les había crecido, las uñas les habían crecido, y entonces se procedía a lo que indicaban libros como este. Se les cercenaba la cabeza, se les introducía el ladrillo en la boca para evitar que si tenían algo malo dentro no saliera, o si eso malo había salido a dar una vuelta, que no volviera a entrar. Y posteriormente se les quemaba. Esto, vuelvo a repetir, estaba relatado en libros de ciencia de aquel momento. De hecho,
En este libro lo que se decía es que la vida de intratumba ebullía mucho más que la vida de superficie, porque los masticadores de mortajas, cuando revivían, se dedicaban a comerse todo lo que tenían alrededor, incluso la propia mortaja, de ahí el nombre. Y cuando por fin tenían la fuerza suficiente, salían de sus tumbas y atacaban a los vivos. ¿Y qué es lo que ocurría entonces? Que extendían la enfermedad. Para los científicos de la época, estas criaturas eran los causantes de que epidemias como la peste negra siguiera avanzando de una forma absolutamente imparable. Hay que decir que tiempo después, en el año 1725, surgió otro libro que se llamaba De Masticatione Mortuorum in Tumulis, de los masticadores de mortajas en tumbas, todavía más científico y que rebatía el anterior. ¿Qué es lo que decía? Que evidentemente achacar al diablo ese tipo de enfermedades era una tontería, todo el mundo sabía que eran vampiros. Eso es lo que defendían en este libro y además lo defendía un pastor luterano llamado Michael Ranf. Bueno, avanzando con el tema porque tampoco quiero aburriros, para que os hagáis una idea, el último descubrimiento que se ha realizado fue el verano pasado en Gliwice, Silesia. Yo ya tenía entregado el libro, Vampiro de Silesia, y me hizo especial ilusión porque digo, oye, mira, en este lugar, haciendo una autopista en Polonia, de repente, al levantar tierras, se ha encontrado un cementerio con 40 tumbas, de las cuales 17 están ocupadas. Pero ¿qué pasa con esas 17? Que lo que ha aparecido son cuerpos que están clavados al suelo, algunos de ellos se les había dado la vuelta porque se consideraba que si el vampiro despertaba, pues oye, si se ponía a escarbar para intentar salir de la tumba, mejor que se fuera para abajo y no que saliera a la superficie. Y te da una idea de cómo todavía hace 500 años esta creencia estaba extraordinariamente arraigada. Hay una parte, decía Isabel, esta quizás es la parte del siglo XXI, donde yo voy desarrollando las aventuras de mi antropólogo particular, Mauricio Roncalli, es el personaje de ficción. En el siglo XVIII se producen una serie de epidemias, todo esto es histórico, una serie de epidemias que nos dan una idea de cómo el género vampírico estaba arraigado en determinados países del este. Este mapa que os he puesto ahí, no sé si lo veis bien, es un mapa que nada tiene que ver con esta historia, pero que me llamó la atención. Bueno, nada tiene que ver con esta historia, salvo que es del siglo XVIII, y me llamó la atención porque, bueno, representan a la Gran Bretaña como una mujer que mira hacia otro lado, siempre de espaldas a Europa, eso es algo que no ha cambiado. Y es curioso, ¿no?, porque a España nos la presentan como una mujer tumbada fumando. Es decir, parece que el deporte de la siesta, bueno, pues ya existía por aquel entonces. Esta época del siglo XVII os sitúo en el mes de enero del año 1732, en los países del este, en esa frontera de Moldavia, Bucovina, Transilvania, la tierra de más allá de los bosques, se están produciendo una serie de epidemias jamás antes vistas ni oídas. La medicina no sabe a qué se está enfrentando. De tal forma que allí los terribles haiduks, que son una suerte de mercenarios que intentan combatir al turco para que no avance hacia la Europa de los Habsburgo, se dan cuenta de que aquello no se puede combatir y deciden recurrir a Viena para que les mande a un médico militar. Ese médico militar se llamaba Johannes Flukinger. Yo con ese nombre entiendo que solo se puede ser cazavampiros, ¿verdad? Bueno, pues el doctor Flukinger, del honorable regimiento Fürstenberg de Viena, va a este lugar. ¿Y qué es lo que se encuentra? La epidemia ha pasado de acabar con la vida de 8 personas en cuestión de un mes a 20 personas. Y lo que dicen los enfermos, que son víctimas de lo que definen como la enfermedad de la melancolía, de una especie de anemia que los deja tumbados en cama, que les hace presos de delirios absolutos, que aseguran que algo durante la noche les está acosando, extrayendo el líquido vital, extrayéndoles la sangre, tiene nombres y apellidos. Y esos nombres y apellidos son los de un tal Arnold Paole. Pues bien, cuando Johannes Flukinger, médico militar, hombre de ciencia, hombre que no cree en la superstición, llega a este lugar para investigar lo que está ocurriendo, esa formación militar y científica acaba quebrándose en 1000 pedazos porque es consciente de que no puede explicar todo lo que allí se está encontrando. Él redacta este informe que tenéis en imagen, Visum et Repertum, como conclusión a los meses que él pasa en esta región, concretamente de Serbia. Y lo que dice es que ha asistido como en noches determinadas, noches oscuras en las que los gitanos, con los haidus, con los mercenarios en cabeza, alumbrados exclusivamente por las antorchas, se han acercado a los cementerios, han empezado a abrir tumbas y en ocasiones se han encontrado con lo que evidentemente tenía que haber ahí, pero en otras lo que han encontrado era otra cosa. En el caso del referido Arnold Paole, que está reflejado
en este documento, lo que se encuentran es un cuerpo incorrupto, en perfecto estado, un hombre que había fallecido 40 días antes y del que se decía que en vida, cuando estaba en el frente de Serbia, había sido atacado por un vampiro. Pues bien, hay que decir que se procede al ritual de exorcismo que hay que aplicar en estos casos y que por aquel entonces se aplicaba. Y lo que se hizo fue cortar la cabeza, pero previamente se le clavó una estaca en el corazón. Y lo que cuenta en este documento es que en el momento en el que se le clava la estaca en el corazón, Arnold Paole, supuestamente fallecido, profiere un grito gutural que literalmente hiela, más incluso que lo helados que estamos nosotros ahora, bueno, pues hiela a todos aquellos que se encuentran allí. Para Johannes Flukinger no hay ninguna duda de que aquello no tiene explicación y este hombre prácticamente acaba enloquecido. Esta es la parte que desarrollo en la novela utilizando a Johannes Flukinger en primera persona, narrando lo que va viviendo y lo que va viendo. De hecho, Discovery Channel hace 2 o 3 años más o menos hizo un documental bastante bueno, os lo recomiendo, yo siempre lo digo, recurrir al oráculo de cabecera, San Google, meter Discovery Channel Arnold Paole y este documental merece la pena verlo porque te desarrolla lo que es un momento de la historia que por supuesto no podemos juzgar con los ojos del siglo XXI, pero es un momento de la historia muy supersticioso en el que incluso la ciencia llega a plantearse a qué demonios, y nunca mejor dicho, se está enfrentando. Porque, para que os hagáis una idea, esto del vampirismo que parece añejo y antiguo no lo es tanto. Prácticamente bien entrado el siglo XX, que en esta cosa de la historia, es decir, antes de ayer, bueno, pues por ejemplo en Gran Bretaña había cuerpos que se enterraban en cruces de caminos. Esos cuerpos generalmente pertenecían a los suicidas, de los que se decía que tenían muchas papeletas para volver a levantarse y acosar a los vivos. Y allí se les enterraba a los pobres suicidas en los cruces de caminos para evitar que se levantaran. Y de hecho, en el siglo XIX, esta imagen que tenéis aquí, por ejemplo, es un maletín auténtico de los tantos que se subastan hoy en día en eBay. Y es un maletín cazavampiros. De hecho, ahí te pone, bueno, pues maletín del año creo que es 1890 o 1840, de la región de Transilvania. No me digáis que no es evocador. Un maletín que seguramente en un momento determinado de la historia, alguien convencido de que se enfrentaba a esos no muertos, lo llegó a utilizar. En el libro, porque uno no es capaz de hacer... ¿Cuánto tiempo me queda? Dímelo. Un poquillo. Un poquillo. Bueno, pues en el libro, para que os hagáis una idea, como yo no soy novelista, a mí el concepto novelista me parece un concepto enorme, gigante. Es mi primera novela, no sé si voy a escribir más, espero que sí, y espero que me las publiquen, pero de momento yo soy un periodista con alma de reportero, creo, y sobre todo al que le gustan mucho los viajes. Con lo cual yo no concibo crear un libro si no es viajando a los lugares, por lo menos a los lugares que aparecen en el mismo, para empaparte de la tradición, de la leyenda, de las creencias, porque es la única forma de poder reflejarlo luego lo más próximo a la realidad, ¿no? En el libro, por supuesto, comentaba Isabel, aparece Venecia, ¿no? Venecia es un lugar clave al que he tenido la oportunidad de viajar en muchas ocasiones. Es un lugar mágico absolutamente. Y si os dicen eso de, que has ido a Venecia, huele mal, el que diga eso es que no ha ido a Venecia. He estado muchas veces y, hombre, hay lugares... Bueno, Madrid hace 3 semanas olía bastante peor con la cantidad de basura que había en la calle. Que había que tomarse el relaxing cup o café con leche para no ponerse nervioso. Pero bueno, hay otros lugares, por ejemplo, como Praga, que también es de esos sitios. Hay ciudades que están presididas por un concepto, la magia. Sin lugar a dudas, Praga posiblemente sea la primera de ellas. Y más concretamente, la colina de Vyšehrad. Vyšehrad es ese lugar que pasa desapercibido a las rutas turísticas, está un poquitín alejado de Praga. Es un cementerio donde, entre otros, están enterrados grandes como Smetana, Dvořák, y es el lugar de donde la tradición nos dice que sale la gran ciudad de Praga. La princesa Libus sale del río Modava y, acompañada de 4 titanes que están allí representados, a martillazos van cincelando lo que es la actual ciudad. Allí se dice, cuenta la tradición, que hay 40 fantasmas, de los cuales 39 son damas blancas y una dama negra. Siempre tiene que haber una oveja negra. Pero es un lugar absolutamente mágico que a mí me ha servido por escenas como esta. ¿Veis? Esto es una tumba de la que parece salir una mujer. Esto es muy habitual, este tipo de arquitectura mortuoria es muy habitual encontrarla en el cementerio de Vyšehrad. A mí me ha servido para desarrollar parte de la trama. En cuanto a personajes históricos, pues os decía al principio, y con esto ya termino.
Os decía al principio, hay un personaje, tenía clarísimo que el arqueólogo Mauricio Roncalli tenía que aparecer, tenía clarísimo que Johannes Flukinger, ese médico que ve cómo se quiebra su realidad en favor de algo tan sumamente intangible como es la superstición, tenían que aparecer. Pero hubo un personaje que se presentó aquí de casualidad. Como os decía, cuando se produce el descubrimiento real de Lazareto Nuevo, lo primero que hice fue ver quién era el patriarca de Venecia, la máxima personalidad religiosa del lugar en aquel tiempo, en el año 1576. Y me surge este hombre, el señor Felice Peretti. Él llega al sillón de Pedro 9 años después. Pero ya lo que nos dice la historia es que era un hombre muy supersticioso. De hecho, nada más sentarse a comandar pues el cristianismo católico, lo primero que hace es traerse de Egipto un elemento tan sumamente pagano como es un obelisco y colocarlo en el centro de la cristiandad. Si vais a la Plaza de San Pedro, veréis que en el corazón de la Plaza de San Pedro hay un obelisco egipcio. Lo trajo este señor. Un señor que tenía mucho miedo a lo que se iba a encontrar más allá de esta vida. Un señor que puso ese obelisco como una especie de faro que debía de atraer todos esos demonios a los que combatía para de una forma u otra intentar evitar su mirada y que no fueran a por él. Un señor que además procedía de eslavos, puesto que su nombre real era Srečko Perić, con lo cual, como su familia procedía del este de Europa, conocía perfectamente todas y cada una de las supersticiones que allí se estaban gestando, supersticiones a las que él daba pues una pátina de realidad absoluta. Y es cuando él llega a un momento y se formula una pregunta que yo os voy a hacer a vosotros ahora. ¿Qué seríais capaces de hacer si de repente la inmortalidad estuviera a vuestro alcance? Bueno, pues él, consciente de que se acerca al final de su vida, cree que la inmortalidad está a su alcance en unas determinadas regiones del este de Europa donde la superstición, la tradición dice que hay unos seres que son eternos. Nosotros tenemos fecha de caducidad, pero el vampiro, la tradición nos cuenta que es eterno. Y este señor orquesta una serie de expediciones para intentar captar el secreto que mantiene a esos seres vivos. Vivos o no muertos, en definitiva los mantiene. Es ahí donde entra la figura de Sixto V, donde se organizan una serie de expediciones y donde te das cuenta de que el hombre, especialmente cuando el hombre tiene poder, es capaz casi de cualquier cosa. Dicho lo cual, con esto ya termino. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado un poquitín. Muchas gracias, Lorenzo, porque nos has ofrecido una visión muy interesante. Yo creo que tanto los aficionados al género como aquellos otros que no lo conozcan, nos hemos enganchado de alguna forma con tus palabras. Has sido capaz de suscitar nuestra imaginación. Además, nos has hecho un escrupuloso, nos has contado con todo rigor, con todo detalle, ¿cómo es tu manera de operar a la hora de escribir literatura, a la hora de realizar periodismo? Vas a los escenarios de la noticia, vas a los escenarios de donde se van a desarrollar tus novelas, donde se van a desarrollar tus trabajos. Entonces yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Nos estaríamos desayunando muchísimo tiempo más. No sé qué piensan nuestros espectadores, pero yo creo que podríamos haber prolongado este desayuno, bueno, prolongado hasta la comida. No obstante, tenemos que retornar a nuestros quehaceres. Reitero mi agradecimiento al protagonista de hoy, también el agradecimiento a nuestro compañero Borja. Y os emplazamos para el próximo desayuno y, por supuesto, emplazamos a Lorenzo para su próxima novela y, ¿por qué no?, pues quizá alguna serie que salga colateral a la presentación de este libro, ¿por qué no? Así que te emplazamos, estaremos encantados de recibirte en próximas ocasiones aquí en la Facultad de Ciencias de la Información y en Infoactualidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos.